en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Es un versículo muy cortito, hermanos, pero muy poderoso. Proverbios 18, 21. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Su misericordia, hermanos, es nueva cada mañana. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice en el nombre de Cristo: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cierre sus ojos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú eres con nosotros. Gracias, Padre, porque en este tiempo de adoración y de alabanza a ti, Padre, hemos podido sentir tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque aunque no somos dignos, tú nos has hecho dignos, Padre, porque por tu sangre preciosa nos has lavado de pecado y con tu gracia nos has perdonado, Padre. Y aquí estamos, Señor, agradecidos porque día a día podemos ver tus maravillas, Señor, cómo llegan a nuestras vidas. Podemos ver cómo a través de nuestras oraciones, Padre, tú escuchas nuestro clamor y tú respondes conforme a tu propósito y a tu palabra. Te damos gracias, Señor, y en este tiempo estamos dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo, Señor, y te rogamos, Padre, que abran nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, para que esta palabra caiga en una tierra buena, en una tierra próspera, y que a su tiempo esa palabra dé fruto en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias por todo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por permitirme estar aquí, Señor. Gracias porque toda la honra, toda la gloria y la alabanza es para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Aleluya. Proverbios 18, 21, hermanos, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es muy sabido, hermanos, que a través de la lengua, hermanos, podemos hacer muchas cosas. Yo creo que todos hemos conocido a alguien, alguna persona, algún amigo, compañero, conocido, que coloquialmente les decimos: no, este hombre tiene mucha labia, es muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que es muy bueno para hablar, es muy hábil con su lengua, hermanos. Pero a veces, hermanos, a través de nuestra boca, de nuestras palabras, hermanos, podemos enredarnos en situaciones que no son buenas para nosotros. Podemos arrastrar a gentes, a personas, a los que están a nuestro alrededor, a consecuencias que no pueden ser malas para su vida. El cuerpo humano, hermanos, fue creado con muchas capacidades. El cuerpo humano, hermano, puede adaptarse, nos podemos adaptar a muchos ambientes, podemos comer muchos alimentos, ver con gran precisión a través de nuestros ojos, mejor aún, hermanos, que la mejor cámara del mundo. Sin duda, hermanos, otro ser vivo capaz de igualar nuestros atributos. Y falta mucho para que los robots, hermanos, tomen nuestro lugar. Y vaya, hermanos, que basta ver las noticias para ver que los robots están súper avanzados, hermanos. Ahorita, hermanos, la tecnología está avanzando a pasos tan agigantados, hermanos, que ya en Japón, hermanos, ya están diseñando robots para que humanoides con forma de humano, que parecen humanos, para que tomen puestos de humanos, hermanos, en hoteles, en tiendas. Incluso, hermanos, están desarrollando uno para que tome el lugar de la mujer. O sea, para que ya un hombre no necesite una mujer, hermanos. Pero ese no es el tema, hermanos. ¿A qué voy con esto? Tenemos como creación de Dios, como hijos de Dios, como humanos, capacidades muy específicas, muy bien desarrolladas y muy útiles para nuestra vida. Sin embargo, hermanos, lo que más puede impactar de nosotros es nuestra capacidad de pensar.
tenemos el don, hermanos, de procesar información en enormes cantidades. Y mediante esos procesos mentales que tenemos, escoger una interpretación y empezar a construir o destruir según nuestro criterio. Esto, hermanos, lo hacemos mediante a dos herramientas en nuestro cuerpo que son muy poderosas. Una, hermanos, es nuestra mente. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí es donde procesamos toda la información, hermanos, y llegamos a conclusiones o podemos elegir las mejores opciones de cualquier cosa, hermanos, que estemos haciendo. Y otra herramienta muy poderosa que es a través de la cual lo damos a conocer o lo transmitimos, hermanos, es nuestra lengua. Amén. Y hoy, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la lengua, su impacto para comunicarnos y el poder que tiene para edificar o destruir, hermanos, vidas, nuestras vidas y hasta el mundo entero, hermanos. La lengua, hermanos, físicamente hablando, la lengua tiene funciones muy específicas, hermanos. Es la encargada del sentido del gusto. A través de ellas, hermanos, nuestro cuerpo puede entender sabores, texturas, y tiene una captación otorgada por este importante miembro. A través de él, hermanos, también podemos comunicarnos, podemos hablar. Controla la emisión de sonidos, a lo cual nosotros naturalmente llamamos nuestra voz. En la palabra, hermanos, y en la sociedad, la lengua cumple un rol muy importante. ¿Cuál es ese rol? Se le menciona a menudo, hermanos, por ambos grupos, por la iglesia y por el mundo, por la gente normalmente, como que hablamos de esa gente que habla mucho, que tiene una lengua muy larga, ¿verdad? Cuando oímos una persona que habla mucho, o peor aún, hermanos, que habla mucho de alguien o cosas de cualquier cosa, o que es muy fácil que diga las cosas, hermanos, decimos, ay, es que tiene la lengua muy larga, ¿sí? Entonces, hermanos, pasa otra contraparte, hermanos, también. ¿Ha conocido usted gente que no habla nada, hermanos? Que le pregunta, oye, y nomás se le queda viendo, hermanos. ¿Y qué decimos, hermanos? A no habla. Entonces, hermanos, por ende, por consiguiente, la lengua, hermanos, coloquialmente es un miembro muy popular, muy conocido. A veces, hermanos, nos suena gracioso, pero podemos usar estos términos para explicar cómo se interpretan algunos malos usos de la lengua, según el foco en la sociedad. Y para eso les diré, hermanos, lo que decíamos ahorita, tener la lengua larga. Cuando decimos tiene la lengua muy larga, habla de una persona que habla mucho, que tiene facilidad para hablar por horas, sin que se detenga, hermanos, la fábrica de ideas o de palabras. En la mayoría, hermanos, de los casos, hace comentarios desagradables que no son bien recibidos por la gente que le rodea. Cuando a una persona, hermanos, se le va la lengua, nos estamos refiriendo a que habla cosas que en su mayoría son privadas, que no deben comentar o que eran un secreto. Y que a través de dar a conocer este secreto, hermanos, se pueden ocasionar problemas para un tercero, para otra persona, tomando los mensajes que no le corresponden. También coloquialmente le decimos a esas gentes chismosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablan cosas que no les corresponden de gentes que no deberían. Y a veces, peor aún, hermanos, que ni siquiera están ahí. Entonces, hermanos, si una persona es constantemente consultada o interrogada y no expresa ninguna respuesta al respecto, se considera que su lengua
fue comida por un ratón, hermanos. Ay, no habla nada. A le comieron la lengua a los ratones, ¿verdad? ¿Se lo han dicho alguna vez, hermanos? A mí me lo decían mucho de chiquito, hermanos. Y luego ya después me decían que parecía perico, imagínense. Pero bueno, es otra historia. Este silencio, hermanos, no se identifica como madurez. Puede haber interacciones ocultas que limiten los comentarios de este individuo. A veces esas personas, hermanos, no hablan no porque no quieran, sino porque a veces hay situaciones en su vida, en su mente, que le cohíben hablar. Hay complejos, hermanos, por los cuales a veces, hermanos, hablamos y a veces creamos un conflicto o nos acarrea a nosotros mismos una situación y después optamos por mejor no hablar, hermanos. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, ¿la lengua edifica? ¿La lengua edifica, hermanos? La mayoría de las personas, hermanos, que tienen dificultad para interpretar el poder de las palabras. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces no medimos las consecuencias de lo que decimos. A veces hablamos a la ligera, hermanos, sin entender que podemos ocasionar problemas para terceros o para nosotros mismos. A veces, hermanos, a través de las palabras que decimos, podemos dañar a una persona. Pero también, hermanos, ¿podemos edificarle? Sí, hermanos, sí se puede. Esto, hermanos, tenemos que entenderlo nosotros como creyentes. Nosotros adquirimos un filtro llamado, hermanos, Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que rige nuestra vida, hermanos. El que nos guía hacia lo que debemos hacer, lo que es bueno, lo que edifica. Entonces, si ese mismo Espíritu Santo nos bendice y nos llena cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, ¿qué va a suceder, hermanos? Nuestra vida va a ser transformada. Los que estamos aquí, hermanos, que ya hemos aceptado a Cristo, hemos sido transformados y nos damos cuenta, hermanos, porque nosotros mismos personalmente nos damos cuenta de que cosas que hacíamos ya no las hacemos, cosas que decíamos ya no las decimos. ¿Por qué, hermanos? Porque está ese filtro en nuestra vida llamado Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, es necesario que examinemos constantemente todo lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, hermanos, ¿qué nos dice al respecto? En alguna ocasión, hermanos, yo platicando con una persona, yo le decía esto precisamente, que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, tenemos que pensar, analizar bien y después hablar. Y me resultó muy curioso, hermano, que esta persona me decía, ay, seguramente siempre que vaya a decir algo, voy a estar pensando primero qué voy a decir. Pues sí, así debería de ser, pero no lo hace, hermanos, y luego vienen consecuencias. Santiago 1, versículo 19, lo leo, hermanos, si usted lo tiene, sígame con su vista. Dice en el nombre de Cristo: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Tenemos que ser rápidos, hermanos, para escuchar. Tenemos que estar siempre atentos con nuestros oídos, pero cuando vamos a hablar, hermanos, tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos un poquito y analizar lo que vamos a decir. Yo sé, hermanos, que para muchos es muy difícil. A veces se nos complica, hermanos, y a veces ni nos damos cuenta, hermanos, y se nos salen las palabras. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ser lentos para hablar. Ahora, no se refiere, hermanos, a que hable así, que cuando usted vaya a decir algo,
No, hermanos, que analicemos lo que vamos a decir, pensemos en las consecuencias que puede acarrear o que verdaderamente estemos transmitiendo la idea que queremos compartir y después la compartamos. A eso se refiere, hermanos. Y esto, hermanos, es vital para nosotros. Y en esta cuestión, hermanos, debemos hacernos una pregunta. ¿Sobre qué, hermanos? ¿Sobre qué tenemos que cuestionarnos nosotros mismos? Sobre si lo que diremos edifica o contamina. Cuando usted se acerca con su hermano, con su hermana, y le va a decir algo, hermanos, piense, ¿voy a edificar a mi hermano o lo voy a contaminar? ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad, ya cuando hacemos nuestros grupitos aquí o afuera, donde usted quiera, a veces empieza uno a platicar con unas cosas y la plática va avanzando, hermanos, y se empieza a desviar, y ya cuando acordamos, hermanos, ya estamos hablando del que no está. Claro, del que no está, ¿verdad, hermanos? Y eso no es bueno, hermanos, no está bien delante de Dios y no edifica, contamina. Entonces, hermanos, una palabra o una conversación edificante no es más que hablar temas que sean para el bien del oyente y de los que nos rodean, hermanos. Eso es edificar, hermanos. Que todo lo que usted diga sea bueno para su hermano, le ayude a crecer, le ayude a seguir adelante, le ayude a esforzarse. Si está caído, le ayude a que se levante, hermanos. Hay que edificar, hermanos. Edificar. Entonces, hermanos, vamos a leer el Salmo 37, versículo 30. Si lo busca, Salmo 37, verso 30, yo de todas maneras aquí yo lo leo, hermanos, para que usted me escuche y si lo tiene en su Biblia, me siga con su vista. Dice en el nombre de Cristo, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Salmos 37, 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Fíjense nomás, hermanos, qué compromiso tan grande tenemos. ¿Alguna vez había pensado usted esto, hermanos? Yo le soy sincero, hermanos, yo mucho tiempo no lo pensé, ni por aquí me pasaba. Pero gracias a Dios, de un tiempo a la fecha, Dios nos hace entender, hermanos, y debemos tener mucho cuidado de lo que hablamos aquí, afuera de aquí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela. ¿Por qué, hermanos? Porque todo el mundo está observándonos y todo el mundo conoce que somos cristianos. Y esa gente que no conoce a Cristo sabe mejor que nosotros cómo debe ser un cristiano. Y cualquier cosa que nosotros hagamos y que no sea acorde a la palabra y la voluntad de Dios, hermanos, nos van a señalar. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que vamos a dar un mal testimonio. Y lejos de edificar, hermanos, vamos a destruir. Amén. La persona, hermanos, sabia, busca la forma de cortar temas controversiales. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que cuando estamos ahí en la plática y alguien empieza a querer meter un tema que no es agradable o que no es edificante, hermanos, nosotros tenemos que tener la sabiduría para evitarlo, hermanos, y volver a lo que se estaba hablando, hermanos, a una plática edificante, no enredarnos, hermanos, en esa palabrería. Y peor aún, hermanos, por causa de eso pecar. Entonces, hermanos, muchas veces esas pláticas buscan hacer daño, buscan destruir, hermanos, buscan afectar nuestro testimonio. Tenemos que evitarlo, hermanos. Tenemos que evitarlo. Si su vecina, si su amigo le comenta cosas que no edifican y que lejos de usted ser edificado, corre el riesgo de desviarse, hermanos, déjeme decirle, evítelo, evítelo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí va nuestra salvación de por medio. Muchas veces, hermanos,
las palabras así, hermanos, son a veces tan agradables a nuestros oídos y no nos damos cuenta, hermano, cómo nos vamos deslizando y nos vamos alejando, hermanos, de Dios. Nos vamos alejando de hacer lo correcto, de decir lo correcto. Y cuando caemos en cuenta, hermanos, o reaccionamos, a veces, hermanos, ya estamos metidos en problemas, en dificultades, en situaciones que no son buenas ni agradables a Dios. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado y tenemos que guardar nuestra lengua de hablar cosas que no son correctas. Salmo 34, versículo 13 dice: en el nombre de Cristo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muchas veces, hermanos, a veces yo creo en el trabajo, hermano, a la hora de comida o cuando hay así lapsos de descanso, hermanos, se acercan gente con nosotros, compañeros, y comienzan a platicar, hermanos. Y nuestro deber como cristianos, nuestro deber como hijos de Dios, hermanos, es darles una palabra que les edifique, hermanos. Pero tenemos que entender, hermanos, que ellos, su naturaleza es pecaminosa. Ellos están alejados de Dios y ellos van a hablar, hermanos, de lo que hay en su corazón. Y en su corazón, ¿qué hay, hermanos? Si no está Dios, pues no hay nada bueno, hermanos. Y ellos van a comenzar a hablar cosas que no edifican, hermanos. Si usted puede hablarles de la palabra de Dios, a pesar de eso, hábleles. Pero si usted siente que titubea o que algo le incomoda, aléjese, hermanos, aléjese. No tiene usted por qué estar ahí. La ociosidad, hermanos, en nuestra lengua no contribuye al cambio de ningún alma. Si nuestra lengua, nuestra boca habla cosas que no edifican, hermanos, no vamos a ganar nada para Cristo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y tenemos que evitar, hermanos, esas situaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de esas situaciones, de esas pláticas, de esas palabras, lo único que hacemos, hermanos, es alimentar pensamientos tontos que no nos llevan a ningún lado. Tenemos que evitar esas pláticas, hermanos, porque lejos de edificarnos, de crecer, de fortalecernos, nos desviamos, hermanos. Nos desviamos, o peor aún, podemos pecar. Proverbios 12, 18, hermanos. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, dice: en el nombre de Cristo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Fíjese nomás, qué tremendo, hermanos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Se imagina usted cómo será, hermanos? Piénselo, o si ha visto películas, usted también lo va a entender. ¿Cómo será, hermanos, recibir un golpe de una espada, hermanos? ¿Cómo será, hermanos? Nada agradable, ¿verdad, hermanos? El otro día, hermanos, veíamos una película, imagínense nomás qué película, se llamaba El Inmortal. El Inmortal, hermanos. No los podían matar, pero ¿sabe cómo los mataban, hermanos? Mochándoles la cabeza. Pero tenía que ser una espada específica y de tajo les cortaban la cabeza. Un golpe de espada, de un golpe de espada, hermanos, les arrancaban la cabeza. Dice el proverbio que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida no se han presentado situaciones en las cuales alguien viene y nos dice algo, hermanos, y nos duele en nuestro corazón y nos lastima, hermanos? Y a veces esa mala palabra que nos dicen nos lastima a tal grado, hermanos, que nos lleva años recuperarnos.
Hay gente, hermanos, que no ha conocido a Cristo y ha dejado esta vida con esa herida, hermanos. Qué importante es cuidar lo que decimos, hermanos. Ahora, hermanos, aquí en este mismo proverbio, todavía no termino, todavía queda una parte. Y ahí es donde debemos entrar nosotros, hermanos. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Para qué le sirve una medicina, hermanos? Para si está enfermo, curarse, hermanos. Si le duele algo, que ya no le duela, ¿verdad? Ay, me duele la rodilla, échame un paracetamol con naproxeno. No, hombre, hermanos, una hora después anda uno brincando. Nuestras palabras, hermanos, como hijos de Dios, deben ser esa medicina, que el que está allá afuera, que el que está en tu casa, que tu vecino, que tu compañero de trabajo, debe ser esa medicina que él necesita para aliviarse, hermanos. Debemos, hermanos, tener un dominio propio y debemos tener una relación firme con nuestro Señor, porque a través de esta, hermanos, nos ayudará a identificar el impacto positivo o negativo de nuestras palabras. Dice la palabra de Dios, hermanos, que de la abundancia del corazón, imagínense, hermanos, si usted o yo hablamos puros sapos y culebras, hermanos, que hay en nuestro corazón. Sin embargo, hermanos, cuando alguien, hermanos, yo se lo comparto, no es para vanagloria, pero yo, hermanos, ahí en mi estación donde yo trabajo, hermanos, créame, hermanos, yo ni me muevo de mi lugar, rara vez gente ahí, todo el mundo va a platicar conmigo, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nos esforzamos en darles una palabra que les edifique, una palabra que les dé paz, una palabra que sea ese bálsamo para que ellos puedan seguir adelante, hermanos. Porque esa es nuestra misión, hermanos. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Entonces, hermanos, otra pregunta. ¿La lengua, hermanos, contamina? Sí, hermanos, es cierto que las palabras, hermanos, decíamos, pueden edificar, y esa es nuestra misión como cristianos. Nuestro objetivo como hijos de Dios es dar la palabra de Dios para que la gente conozca y sea edificada. Pero también, hermanos, existen palabras que no aportan nada, como lo son la ociosidad y aquellas que contaminan. Son palabras dichas, hermanos, para destruir y dañar. Nosotros, hermanos, somos luz y la palabra de Dios en nosotros debería alumbrar nuestros caminos, no oscurecerlos. Hay expresiones, hermanos, como qué porquería de teléfono que me regalaron. A veces, hermanos, el otro día veía un video ahí en YouTube, hermanos, y precisamente con este tema se ve que a una personita, una jovencita, le regalan un celular. Era una broma, hermanos. Le dan su caja, un iPhone, hermanos. ¿Conocen los iPhone, hermanos? Claro que los conocemos, ¿verdad? Yo no tengo iPhone, hermanos. 1, porque son muy caros. 2, no me gustan, hermanos. Pero bueno, es otra historia. Le regalan, hermanos, le dan su caja, su celular, y ve que es un iPhone. Era su cumpleaños. Y la muchachita, muy emocionada, abre la caja, hermanos, y no era un iPhone. No era un iPhone, hermanos. Lo agarra y lo tira. Y dice algo así como esto, hermanos. Por eso aquí lo tengo. Es que yo quería un iPhone, no esa basura de celular. Era una broma, hermanos, es un montaje. Pero imagínense, hermanos, nosotros como papás, hermanos, que les lleguemos con algo a nuestros hijos y que los hijos nos rechacen, hermanos. ¿Qué se siente, hermanos? ¿Le ha pasado?
Es una cosa muy fea, hermanos, y lastima, duele. Pero ¿qué? Si nuestro hijo no nos hizo nada físico, nos dijo palabras, hermanos, que son como un golpe de espada, hermanos, lastiman. Muchas veces, hermanos, porque soy papá, hermanos, lo saben, tengo hijos, y como hijos, hermanos, a veces hay situaciones también en las que no estamos de acuerdo, hermanos. Y a veces uno como papá se entristece, hermanos, porque nos esforzamos mucho trabajando, nos esforzamos mucho fuera de casa, haciendo cosas, y a veces todavía llegamos a casa, hermanos, y tenemos otras cosas que hacer para poderles darles lo que necesitan, para que no les falte nada. Y luego a veces vienen palabras, hermanos, que lastiman. Y a veces uno se siente tan herido, hermanos, que dice uno, no, pues es que, ¿para qué me estoy esforzando tanto? Gracias a Dios, hermanos, porque aunque de repente, hermanos, hay cuestiones por las que discutimos, hermanos, Dios está con ellos, hermanos, y Dios mora en su corazón, hermanos, y aquí están también conmigo, hermanos, apoyándome aquí, apoyándome en casa, apoyándome aún, hermanos, cuando tengo mi trabajo en casa, hermanos. Ellos son más manos para que yo pueda terminar rápido, hermanos. Pero no me voy a desviar, hermanos, esa es otra historia. Debemos identificar, hermanos, mediante las palabras, hermanos, más bien podemos identificar, hermanos, mediante las palabras, cuando una persona está amargada, ¿verdad, hermanos? ¿Sí le ha tocado a alguna persona de esas que se los topa y, híjole, nomás con 2, 3 palabras dice uno, ay, está bárbaro? Y frases muy comunes en esas personas como, nada me sale bien, nada, ¿para qué me esfuerzo? Ya va a llover, ya no llovió, ya salió el sol. Nunca están conformes, hermanos. Personas frustradas, hermanos, personas amargadas, que con solo oír, hermanos, sus palabras, nos podemos dar cuenta de la condición en la que está su vida. Este tipo de problemas, hermanos, tenemos que sacarlos fuera de nosotros, hermanos, porque si llegan a nosotros, hermanos, son como un virus. Si sabe cómo actúan los virus, hermanos, en nuestro cuerpo. Llega una cosita así microscópica que ni usted ni yo vemos, hermanos. Llega, entra en nuestro cuerpo y arma una revolución, hermanos. Y no vamos tan lejos. Acabamos de salir de una pandemia, hermanos. La particulita esta del COVID, hermanos, la célula del COVID, hermanos, entraba al cuerpo y acabó con muchas vidas. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nuestra lengua, hermanos, debe ser guiada por Dios, debe salir edificación para quien nos escucha, hermanos. Dice Lucas capítulo 6, hermanos, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y le decía ahorita, hermanos, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, hermanos, debemos limpiar nuestro corazón. Para eso estamos aquí, hermanos, porque yo no lo puedo limpiar, pero ¿sabe qué, hermanos? Mi Cristo sí puede. Aleluya. De un cuerpo, hermanos, lleno del Espíritu Santo, con una mente renovada por Cristo y un corazón limpio, hermanos, es más difícil que salgan expresiones contaminadas o expresiones que destruyan a los demás. Por eso, hermanos, nuestro deber debe ser esforzarnos en adquirir esa purificación que nos da la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, hermanos, Él va a empezar a limpiar, a depurar, a sacar todo eso, hermanos, que no nos sirve, que no nos edifica, y va a empezar a poner, hermanos, todos aquellos atributos que son agradables a Dios. Pero ¿qué tengo que hacer para poder
adquirir eso? Hermanos, aquí está Cristo. Abre tu corazón a Cristo, clama a Dios, pídele perdón, permítele que entre en tu vida y que transforme. Vamos a ver, hermanos, Santiago capítulo 3. Santiago 3, y voy a leer varios versículos, hermanos. Estamos por terminar, hermanos, no se me duerma. Ya estamos por terminar, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que debemos tener mucho cuidado con este pedacito de carne que tenemos, hermanos, que parece tan inofensivo, hermanos, pero es un arma de destrucción masiva, hermanos. Guerras se han suscitado, hermanos, por la lengua, hermanos. Guerras entre países, entre naciones, hermanos, se han suscitado por una palabra mal dicha. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos invita a que tengamos cuidado con nuestras palabras. Santiago capítulo 3, hermanos, yo lo voy leyendo, usted me sigue con su vista. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, hermanos, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahí voy a hacer una pausa, hermanos. Y ahí nos está hablando. ¿Quién nos está hablando, hermanos? ¿Sí se acuerda quién está hablando ahí? ¿Quién dijo yo? ¿No se acuerdan, hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan, hermanos? Ahí está hablando Santiago. Santiago, hermanos. Está hablándole a la iglesia, hermanos, que debemos tener cuidado con nuestra lengua. Porque de pequeñita que es, hermanos, dice ahí, puede hacer un gran incendio en un bosque. Hablábamos de las guerras, hermanos. Las guerras. A veces por una palabra, hermanos, se han desatado guerras. Qué importante es que gobernemos nuestra lengua. Ahora, yo no lo puedo hacer, hermanos, pero Cristo a través de su Espíritu Santo sí puede, hermanos. Tenemos que darle lugar para que sea Él quien obre en nuestro cuerpo. Versículo 6, hermanos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿esto qué, hermanos? No debe ser así. Qué importante, hermanos, es que cuidemos nuestro cuerpo. Qué importante, hermanos, es que cuidemos lo que sale de nuestra boca, hermanos.
No puede salir bendición y maldición, hermanos, si verdaderamente Cristo mora en nosotros. Aquí no se trata, hermano, aquí no se trata que usted venga y que cuando cantemos, usted cante más fuerte, usted brinque más alto, usted levante las manos más alto. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata, hermanos, de que debemos reflejar la imagen de Cristo en nosotros mismos. Versículo 11, hermanos, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Le voy a poner un ejemplo bien simple, hermanos. Usted abre la llave de su casa y ¿cómo sale el agua? Pues normal, ¿verdad? Sale agua. Y usted le cierra y le vuelve a abrir, ¿y qué sale, hermanos? Y si la vuelve a cerrar y la vuelve a abrir, hermanos, ¿qué sale? Agua. Porque para eso está hecha, para que salga agua. Imagínense, hermanos, imagínense nomás. Qué bendición sería, hermanos, que usted fuera y le abriera y saliera. ¿Verdad que sí, hermanos? Ay, tengo ganas de coca. Y le abrían la llave y salía coca. Ay, ya le cerró. Y ay, no, pues creo que me cayó pesada. Mejor un vasito de leche. Y que fuera y le abriera y saliera leche, hermanos. No, hermanos, sale agua. Y cada vez que usted le abra va a salir agua, hermanos. De repente, hermanos, aquí en la ciudad, porque como es el municipio, no sale agua, hermanos, no sale nada. Pero esa es otra historia, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros, si somos de Cristo, hermanos, tiene que salir palabra que edifique, hermanos, palabra que dé vida, palabra que redarguya, palabra que ayude a levantarse al caído, hermanos, que sea bendición, hermanos. Versículo 12, y dice Santiago: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No podemos nosotros, hermanos, hablar bendición y maldición por nuestra misma boca, hermanos. Nomás no me voy a decir, que no, hermano. No se puede, hermanos. Y si usted lo hace o yo lo estoy haciendo, hermanos, déjeme decirle que estamos mal. Tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Voy a terminar, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Era importante, hermanos, que entendamos este tema, hermanos. Ya otras veces hemos hablado de esto, hermanos, pero Dios, hermanos, conoce nuestras vidas. Conoce qué nos hace falta, hermanos. Y yo creo, hermanos, que Dios no se equivoca, hermanos. La lengua, hermanos, es una poderosa herramienta de construcción o destrucción. Esto, hermanos, varía dependiendo de nosotros, dependiendo de cada persona. Por eso, hermanos, es importante escudriñar profundamente nuestro ser, ya que tenemos la posibilidad de ser luz. Pero también, hermanos, podemos ser oscuridad. Cosa que desagrada con gran magnitud a nuestro Señor. Hay una cosa, hermanos, que desagrada mucho a nuestro Señor. ¿Qué es, hermanos? Dice la palabra de Dios que no podemos ser tibios, hermanos. No podemos estar entre dos posturas como creyentes, hermanos. No podemos ser tibios. Y nos recomienda que seamos calientes. O eres o no eres, hermanos. Pero entre los dos, no. A partir de este momento, hermanos, necesitamos aplicar en nuestra vida, en nosotros mismos, no en la de su hermano, no, hermanos, usted mismo, yo mismo, filtros, hermanos, filtros a nuestras expresiones, comenzar, hermanos, a economizar nuestras palabras. Tenemos que analizar, hermanos, el impacto de lo que diremos y tenemos que buscar el momento adecuado para decirlo.
No podemos hablar a la ligera. Tenemos que pensar cómo tomarán mi mensaje, a quien se lo estoy comunicando. O también tengo que considerar a qué público va dirigido mi comunicado. Tenemos que iniciar, hermanos, desde hoy a interrogarnos nosotros mismos antes de hablar. ¿Y cuál es la cuestión que siempre debe estar en nuestra mente antes de hablar, hermanos? ¿Edifica lo que voy a decir? ¿O contamina? Esperemos, hermanos, de todo corazón que Cristo, a través de su Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, trabaje en nuestro cuerpo, trabaje en nuestra mente, hermanos, y nos ayude a poder gobernar nuestra lengua, hermanos, porque a través de ella, hermanos, podemos dar vida o podemos destruir vidas. Tenemos que entender, hermanos, que fuimos llamados a hacer luz en las tinieblas, y a veces con nuestras palabras, hermanos, invocamos las tinieblas para aquel que nos escucha, hermanos. A veces podemos dejar heridas tan profundas, hermanos, heridas de muerte. Podemos matar a alguien, hermanos, espiritualmente, a través de una frase mal dicha, a través de un concepto mal entendido y compartido. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Si no entiende algo que quiere decir, hermano, no lo diga. No lo diga. Mejor piénselo, analícelo, consúltelo, pregúnteselo a la pastora, a su hermano. Pero aprendamos, hermanos, a edificar con nuestras palabras. Dios nos llama a edificar, hermanos. Dios no nos llama a chismorrear. Dios no nos llama a hablar de perenganito, de sutanito. Dios no quiere que seamos de doble cara, hermanos. Dios no quiere que aquí seamos unos y fuera otros. Que aquí nuestras palabras sean de amor. Ay, hermanito, Dios te bendiga. Hermanita, Dios te bendiga. Que Dios te guarde y qué bueno que viniste. Y lo allá afuera, ay, no, esa hermana a mí me desespera. Ay, es que, no, hermanos. No, Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que seamos transparentes, que donde quiera que nosotros estemos, hermanos, seamos los mismos. Que demos a conocer a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestras palabras, que Cristo mora en nosotros, hermanos. ¿Y cómo va a conocer la gente que Dios mora en nosotros? A través de lo que hacemos y más a través de lo que decimos, hermanos. Platicaba con un joven en el trabajo, hermanos. Un joven y hablaba con él, hermanos. Y yo siempre trato él es un joven que tiene muchos problemas, hermanos, y siempre va conmigo y me platica. Y yo siempre le he pedido a Dios que me dé la palabra adecuada para él, hermanos. Y ahí cuando se acerca, hermanos, 1 minuto, 2, así de pasada a veces, pero siempre le damos ahí, como dicen en los toros, hermanos, una estocada, ahí para que no se vaya, como dicen, no se vaya liso, hermanos, que se vaya ahí con una palabrita. Es un tiempo, hermanos, así. Y este sábado, ayer, hermanos, se acercaba y me decía, oiga, Manuel, ¿qué pasó? Fíjese que platicaba con otra persona de ahí, que también es cristiano. Y oiga, ¿por qué pasa esto? Mire, es que me dice esto y me dice así. Y decía él, hermanos, y me da tristeza decirlo. Dice, no, hermano, no, Manuel, dice, es que ese no tiene nada, hermano. Digo, mira, aquí platicamos y yo te voy a tratar de dar un consejo que te edifique. Le digo, yo no te voy a cambiar, pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y Dios poco a poco va a ir haciendo una obra en tu vida. Y fíjense que me dijo algo, hermano, que me dio mucha paz a mí, hermanos, y me dio mucho gusto oírlo, porque no somos nosotros quienes hacemos las cosas, hermanos, es Dios, y a veces Dios las hace a través de nosotros. Me decía, es que ¿sabe qué, Manuel? Dice, por ejemplo, dice, mi mamá es muy católica, va a la iglesia católica, le dice, pero ella es bien rara. Le digo, ¿por qué rara? Le digo, ¿por qué rara? Le digo, es tu mamá. Dice, no, dice, es que es católica, pero ella no cree en los santos.
¿No cree en la Virgen? Me habla mucho de Dios, lee la Biblia, ora. Digo, no, lo que pasa es que ella es cristiana, pero no se ha dado cuenta, le digo. Dice, no, dice, ¿y sabe qué, Manuel? Todo lo que me dice usted, llego a la casa y luego me lo dice ella. Digo, es que no soy yo, es que no es tu mamá, es Dios que quiere alcanzar tu vida. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad, pero tú tienes que abrir tu oído y dejar que Dios comience a trabajar en tu vida. Ahí fíjese y me dice, no, Manuel, es que dice, usted me dice y no sé, dice, yo siento algo aquí en mi corazón, dice, pero no sé, dice, es que pues a mí me gusta andar con mis amigos, a mí me gusta andar en la fiesta. Eso lo entiendo, yo también fui joven, pero Dios te está buscando. Si puedes oír su voz y atenderlo, hazlo, porque no siempre va a haber esa oportunidad. Hazlo. Y luego me dice, hermano, y eso se la comparto como primicia, si usted un día me invita a su iglesia, voy, pues luego te invito. Pero luego, sí, luego. Hermanos, tenemos que orar por la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que orar por la gente que está allá afuera, hermanos. El mundo está horrible, hermanos. El mundo es muy peligroso ya para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Y si nosotros no les enseñamos, hermanos, si no le damos esa palabra que ellos necesitan en su vida, hermanos, los vamos a perder. Veíamos, hermanos, ahora no sé si se dio cuenta, iniciaron las Olimpiadas, hermanos, los Juegos Olímpicos, y veíamos la inauguración, hermanos. Una aberración, hermanos, una vergüenza mundial. ¿Por qué, hermanos? Porque están dándole todo el poder, todo el foco, todo el reflector a todas las cosas que son abominación para Dios. Es una vergüenza, hermanos, ver eso. Pero para eso estamos nosotros, hermanos, para hacer esa resistencia a estas cosas y enseñar a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor que el camino, la verdad y la vida es Cristo, hermanos, y que a través de Cristo, hermanos, vamos a ser más que vencedores, y que lo que necesitamos para llenar ese hueco que hay en nuestra vida es Cristo, hermanos. Pero tenemos que hablar, hermanos, y tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, conforme al deseo de Cristo, para que esa persona, ese hijo suyo que no está aquí, hermanos, un día también pueda estar aquí dándole la gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos y vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque hasta este momento tú eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en ti confía nuestro corazón, porque aunque somos pecadores, aunque te fallamos, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y nos permites una vez más acercarnos ante ti, arrepentidos, clamando tú quien toma el control de nuestras vidas, restaura nuestra vida, levántanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos, Padre, a seguir en ti, Padre. Levántanos, Padre, porque te necesitamos. Queremos que seas tú, Padre, quien tome el control de nuestra vida. Y si te hemos fallado, Señor, ayúdanos a levantarnos, restáuranos, renuévanos, Padre, porque a eso hemos venido, a tener más de ti. Que tu Espíritu Santo llene nuestra vida, nos fortalezca, nos restaure. Levántanos, Padre, porque toda la honra es para ti, Padre. Te necesitamos, Señor. No somos nada sin ti, Padre. El pecado, Padre, se ha multiplicado en el mundo. Necesitamos más que nunca que tú nos renueves, Padre. Aquí estamos, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Si mi hermano tiene necesidad, si se siente débil, si está caído, Padre, que tu Espíritu Santo le levante, le restaure y le ayudes a seguir adelante. Que conozca el gozo de tu salvación, que conozca ese consuelo que solo tu Espíritu Santo nos puede dar. Aquí estamos, Señor, y te rogamos en esta hora, Señor, renuévanos, Padre. Siga orando a Dios, siga orando a Cristo, porque Él está aquí. Aleluya, que su Espíritu Santo gobierne su vida, que le restaure
Si está débil, que le fortalezca. Si hay una enfermedad y el Señor le place sanarle, que le sane conforme a su plan, conforme a su propósito. Pero clame a Dios. Él está aquí, hermanos. Él conoce nuestra vida. Y aquí está. Arrepintámonos y acerquémonos confiadamente a nuestro Señor, porque Él está ahí. Él escucha nuestro clamor y Él responde a nuestras oraciones. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Alabe a Cristo. Si quiere ponerse en sus pies y cantar, adore al Maestro. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón es más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Padre. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Así dejo lugar a quien corresponde. Que Dios les bendiga.